continuación de un punto nuevo de misión que comenzamos hace algunos meses, hace algún tiempo ya, en Motilla del Palancar, unos hermanos que sin demasiada estrategia, simplemente por motivos de trabajo, pues Dios los movió allí. Motilla del Palancar es un pueblo de Cuenca que está como a 200 kilómetros de aquí. Y comenzamos a orar y el Señor puso en nuestro corazón esa carga. ¿Por qué no? ¿Qué pasó en Hechos de los Apóstoles? La gente fue dispersada por motivos no muy espirituales aparentemente, salieron por piernas, por huir por sus vidas de la persecución. Pero dice literalmente, o sea, no fue una estrategia. Los primeros que enviaron así, orando por ellos, fue a Pablo y a Bernabé desde Antioquía, pero estos primeros salieron así. Pero dice que por donde iban, por donde caminaban, llegaban, iban hablando del Evangelio. Y es lo que comenzamos a también orar por ello, y estos hermanos han comenzado a hacer, y ahí está surgiendo un punto de misión en Motilla del Palancar. Y como parte de su trabajo, y como parte también de esa preparación que estamos teniendo aquí con la escuela bíblica que está llamando nuestro hermano Mark Steinfield, y algunos hermanos que están ahí, participando de ello, y con esa carga también, pues una de las tareas que tenían era salir a apoyar puntos, y creo que fue el fin de semana pasado, el anterior, 2 fines de semana que estuvieron allí, y recibo noticias, algunos de nuestros alumnos o hermanos que se están preparando, y estos hermanos que están en Motilla me dicen: gracias Marcos, gracias a la iglesia, buenos días, tenemos muy buenas noticias, la visita de los hermanos de Madrid ha sido una gran bendición, hemos podido realizar las actividades propuestas y la evangelización en el parque. Dios permitió compartir el mensaje de salvación con varias personas, entre ellas 2 familias que nos visitaron y que quieren congregarse. La palabra compartida fue de edificación para todos, y el servicio que mostraron los hermanos de la escuela bíblica fue de gran impacto. Estamos muy agradecidos con Dios y con vosotros. Hemos recibido las Biblias, necesitaban Biblias, nos pidieron, les enviamos también. Hemos entregado a personas que tienen inquietud por conocer más a Jesús, y las demás las reservaremos y usaremos según se necesiten. Un saludo, de nuevo gracias, un saludo para la iglesia, un saludo para Marc. Oramos que el Señor siga respaldando y guiando esta obra con la enseñanza, preparación de misioneros, y un abrazo muy fuerte. Y qué grande es poder seguir extendiéndonos y ver lo que el Señor hace. Motilla es un lugar en el que de manera muy natural Dios les ha dado gracia con el ayuntamiento y con el vecindario y con la gente, que es lo más importante, yo creo, conseguir la conexión con las personas en el lugar en el que están. Porque a veces cuando predicamos rápidamente se levantan barreras y se cierran puertas, pero a través de actividades culturales, etcétera, etcétera, están llegando a personas y gente que está mostrando auténtico interés, porque hay necesidad en el corazón, hermanos, en un mundo tan extraño, con todo lo que está pasando. Dios sigue teniendo el control, Dios sigue sabiendo lo que Él hace, y la necesidad en el ser humano es la misma. El hecho de que la gente se vuelva a otras alternativas no significa que no tengan necesidad de Dios, solamente están buscando en la fuente equivocada, pero siguen necesitando al Señor y no podemos permanecer callados. ¿Cuántos creen eso? Quiero compartir con vosotros la palabra del Señor en esta mañana, y os invito a abrir vuestras Biblias, los que en 2 Timoteo 4, los que tengáis Biblias, los que no, enseguida lo vamos a ver en la pantalla. 2 Timoteo 4, y no se me ha ocurrido mejor título que el que aparece en ese pasaje, una frase de Pablo: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Y mi intención, y espero poder transmitirlo en esta mañana correctamente, mi intención es que estas palabras, este título, sea un mensaje de Dios para ti. Algo que Dios te está diciendo a ti personalmente. Porque cuando venimos aquí, mis hermanos, siempre venimos con, o a veces no siempre, pero deberíamos venir con la idea de, bueno, ¿qué quiere el Señor decirme? ¿Qué tiene el Señor para mí? No solamente con quién me voy a encontrar, quién va a predicar, me va a gustar más o menos, me va a gustar. ¿Quién está hoy en la alabanza? ¿Quién? Creo que no voy a ir. Terrible concepto de lo que es iglesia. Quiero encontrarme con el Señor y ver qué me tiene que decir el Señor a mí, ver qué traigo. Y ojalá estas palabras sean para ti hoy, este mensaje. Para comenzarlo, quiero simplemente introducirlo presentando un poco este reto, queriendo que sea para nosotros, para cada uno. Y presentando un poco el personaje, que es Pablo, que dice estas palabras. Pablo es un hombre increíble, Pablo es un hombre
de una influencia y de un calibre impresionante. Yo no sé, no conozco a nadie con ese empuje, con esa unción y con esa impronta dentro, esa vida espiritual, esa riqueza para dar. Pablo es un hombre que tiene un impacto fuera de lo común. Si ni siquiera el Señor Jesucristo tuvo el impacto temporal en el momento que tuvo Pablo. Entiéndeme, a ver, no me vayas a apedrear ahora por hereje lo que acabo de decir. El Señor Jesucristo es incomparable. El impacto y el efecto y el valor eterno de lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz no tiene parangón. Pablo no es nadie sin Cristo. Jesús es sin Pablo. O sea, lo que quiero decir, a lo que me refiero es que Jesús mismo dijo: yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Geográficamente Jesús se circunscribe a una región muy concreta. Pablo lleva el evangelio de Jesucristo al resto, a todo el mundo conocido en aquel tiempo, y a nosotros nos llega el evangelio por la predicación de Pablo y por sus viajes misioneros a los gentiles, porque en principio ellos estaban centrados en los judíos y hasta polémica hubo cuando Pablo empieza a hablarle a los gentiles. Pero Pablo es un hombre que llega hasta el fin del mundo, que es lo que Jesús había dicho. Fin del mundo. En sus planes está España, el Cabo Finisterre, que como su nombre indica, en latín Finisterre para ellos era el fin de la tierra, el Finisterre, ahí se acababa la tierra. Pablo pretendía llegar hasta allí. La Britania y la Hispania era el final para ellos. América no había sido descubierta todavía. Entonces, para ellos se acababa ahí el mundo del Imperio Romano, y Pablo quería llegar. Quiero decir, lo digo por evitarle a más de uno el error de pensar que cuando hablamos de Pablo hablamos de un monje benedictino, no sé, San Agustín. Pablo no era San Agustín. Pablo no era Bill Gates. Bill Gates tiene una influencia en las últimas décadas. Pero Pablo, hermanos, muy poca gente tiene influencia, sus ideas y sus palabras 20 siglos más tarde de cuando vivió. Pablo está en ese elenco. Muy pocos. Pablo tiene más impacto en la historia y en el mundo que Beethoven. ¿Quién quieres que te diga? Entonces, los que somos hijos de Dios, los que somos creyentes, sabemos y entendemos que es palabra de Dios lo que Pablo dice. Pero los que son más escépticos quizá piensan que Pablo... No, escucha, estamos hablando de alguien que... ¡Wow! Increíble el calibre que tiene. Y me gustaría leer en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, los versículos del 7 hasta el 18. Nos ponemos en pie, como es nuestra costumbre, para leer, ¿os parece? Y lo leemos después, oramos, nos sentamos y damos gracias al Señor y meditamos en esta palabra, y ojalá pueda compartir lo que está en mi corazón. Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y ahora, a Timoteo: procura venir pronto a verme. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo. Algunos dicen por esto que Pablo fue el primer torero. Bueno, el segundo, porque el primero fue Pedro, que cortó la oreja. Este es el segundo, el del capote, que dejó en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, a compartir. Ayúdanos a recibir de ti. Señor, reta nuestros corazones. Haznos levantarnos y actuar en tu nombre, para tu honra, para tu gloria, y aprender en esta mañana. Gracias por reunirnos aquí, por bendecirnos con tu presencia, porque sabemos que tú estás en medio, Señor, y pedimos que con tu presencia bendigas este momento, bendigas tu palabra. Unge mis labios y nuestros oídos para recibir de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias.
Amén. Hemos leído palabras del apóstol Pablo y, como digo, de un calibre impresionante este hombre que cuando escribe estas palabras, no sé cuántos saben que esta carta, segunda de Timoteo, esto que le escribe a Timoteo es lo último que tenemos escrito de Pablo. Es lo último que escribe antes de morir. El versículo anterior de lo que hemos leído dice: yo ya estoy pronto a ser sacrificado. Por lo tanto, Pablo va a morir, no va a morir de muerte natural, va a morir de muerte violenta, y lo sabe. No sé, tú, ¿qué dirías si supieras que en los próximos días te van a ejecutar? No sé qué escribirías. Pero Pablo tiene un calibre que lo que escribe es: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida juntamente conmigo en aquel día. O sea, Pablo no pierde el norte, ni atado, ni encarcelado, ni con la condena de que mañana te cuelgan, o te atraviesan con una espada, o te cortan la cabeza, o te queman. Yo no sé, los romanos no jugaban. Este hombre iba a morir violentamente. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dirías tú? Lo de Pablo es superlativo. Este hombre es increíble. Y después, un hombre con esa espiritualidad, con ese enfoque, que ni aún en la peor situación lo pierde. De pronto la siguiente frase me parte por dentro. Me pega fortísimo en el corazón, porque de pronto el espiritual Pablo pone los pies en el suelo y se vuelve humano y dice: procura venir pronto a verme. Yo digo, ahora sacamos la parte humana de Pablo. Resulta que es humano, resulta que tiene sensaciones, que tiene necesidades, que tiene emociones, que aprecia la cercanía humana, que tiene una necesidad interior, que rara vez, nunca escuchas a este hombre quejarse. Esto es lo más cercano a una queja que escuchamos de la boca de Pablo. En una situación como la que está, sabiendo lo que está en juego y diciendo: voy a un lugar mejor, pero procura venir pronto a verme. Y ahora relata hace una retahíla de situaciones que nos hacen comprender un poco más. ¿Por qué dices eso, Pablo? ¿Por qué quieres que venga Timoteo? Si tú has peleado la buena batalla, has acabado la carrera, has guardado la fe, te está preparada la corona de justicia, ¿por qué quieres que venga Timoteo a verte? Y ahora dice una serie de cosas que nos hacen ver que son situaciones que hacen más vulnerable en el lado humano a Pablo. Y que son situaciones que a cualquier persona en este mundo, en esta sociedad, con toda la arrogancia, con todos los adelantos, con toda la buena vida, con todo lo positivo que la gente o la fachada que muestren, son realidades humanas, indiscutibles, inevitables, que todo el mundo atraviesa. Y quiero decirlas muy rápidamente, cosas que Pablo dice en este pasaje que hemos leído. La primera de ellas, en el versículo 10, dice: Demas se ha ido, me ha dejado amando más al mundo. Yo esto lo llamo traición. Pablo atraviesa una cosa que se llama traición. Y no sé si tú alguna vez has pasado por ahí. Traición es cuando una persona a la que considerabas amigo te golpea o hace algo que te deja absolutamente desvalido. No sé si alguna vez lo has vivido. Yo lo he vivido. Y te digo, eso es dolorosísimo y es un punto de vulnerabilidad muy grande en el que las emociones se vuelven locas. Jesús sabe algo de esto. Lo vivió con Judas. Traición es cuando alguien cercano, alguien de quien no esperarías, te da la puñalada. La gente vive esto constantemente. Pablo lo vive la traición y lo dice en Demas. El versículo 10, versículo 12 habla después de Crescente, de Tito, de Tíquico, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia y Tíquico a Éfeso. Aquí ya no es traición, porque estos son amigos a los que Pablo envió. A esto lo llamo yo soledad. Pablo vive soledad. Pablo sabe que ha terminado la carrera y todo eso, pero vive la soledad, porque gente cercana
Ya no hablamos de la traición de aquellos que... No, pero gente que son amigos, pero han tenido que ir a otro lugar y eso le provoca soledad. Y eso pasa, porque a veces haciendo lo correcto te quedas solo, te quedas sola. A la gente le pasa eso, a las personas les pasa. Y estos son momentos de gran vulnerabilidad. Que tú vives a lo mejor, pero créeme que todos viven. No hay nadie exento de estas cosas, ni siquiera el apóstol Pablo se escapa de esto. Después hay un paréntesis, dice, solo Lucas está conmigo, qué bonito, ¿no? Es un guiño, a veces Dios hace un guiño y lo más inesperado, recantaba Rubén Blades, la vida te da sorpresas, eso pasa también. Pero sigo diciendo las cosas que él dice, trae a Marcos, porque me es útil para el ministerio. A esto yo lo llamo arrepentimiento. Todos pasamos por fases así. Pablo está pasando en un momento en el que de alguna manera, porque Pablo fue el que echó fuera a Marcos. Pablo fue el que en un momento determinado, cuando estaba en plena misión, en el momento más difícil con Bernabé, y Marcos se baja del barco y dice, yo no aguanto y me voy. Y le dejó en la estacada en el peor momento del viaje, cuando más difícil se hacía. Y después vienen los peores momentos y el hombre se vuelve a Jerusalén y los deja en la estacada. Y a la siguiente dice, este no viene conmigo, no lo quiero, no me sirve para el ministerio. Y ahora dice, tráemelo, porque me sirve. Porque hay momentos en que las cosas cambian. Y a veces, y es duro el orgullo de decir, digo, pero donde digo Diego. Porque mi reputación, hombre, yo soy un hombre que he dicho, y si yo he dicho, escúchame, solamente cuida que no cambies en las cosas que son fundamentales en la Biblia, que son palabra de Dios, que no cambie para ti y deje de ser pecado lo que la palabra de Dios dice que es pecado. Pero en opiniones... Y en cosas que yo he dicho y he hecho y que hoy no diría ni haría, te digo, nos toca arrepentirnos y es duro. Y a veces se pasa por momentos de verdad, de pasarlo mal. La gente pasa por eso, pero la gente muchas veces no quieren reconocer. Es una situación humana dura. Y Pablo le dice, tráemelo. Me es útil para el ministerio. Pero si tú habías dicho que no, pero sí, me equivoqué, es útil para el ministerio. Es complicado. Luego en el versículo 13 dice, tráeme el capote, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Digo, es lo más cercano que oyes a una queja, es como decir, hace un poco de frío aquí abajo. Y me gustaría seguir leyendo y seguir estudiando un poco, tráeme las cosas. Yo lo llamo necesidad. Pablo no solo vive de revelaciones espirituales, Pablo tiene necesidad de pan, Pablo tiene necesidad de ropa, Pablo está en escasez. Y esto le hace vulnerable. Vivimos en un tiempo, y hace unas semanas yo compartía también con vosotros, de la crisis que está viviendo el mundo. Y que no por vivir en crisis significa que somos menos cristianos, o estamos desamparados de Dios, o hemos hecho algo mal. A veces has hecho algo mal, cosechas consecuencias, pero otras veces simplemente sucede. Pablo, ayer hablaba esto con uno de mis cuñados, Pablo había hecho lo correcto y estaba en tremenda necesidad en la cárcel. Tráeme abrigo. Tenemos necesidad de abrigo. Jesús dijo, no os afanéis. Y yo te lo digo también, no te afanes nunca, pero necesidad tenemos. Solamente sabe que es nuestro Padre Celestial el que cuida de nosotros. Puede fallar todo, pero Él no falla. Pero existe la necesidad. Y estas cosas hacen a Pablo vulnerable, aún sabiendo que es un hijo de Dios y que va a su presencia. Pero por estas cosas... procura venir pronto a verme. ¡Wow! Necesidad. Más cosas. Ahora dice de pronto, cosas que no le oyes a Pablo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Cuídate de él, porque este hombre es malo. Yo lo llamo dolor. Pablo ha sufrido dolor. Pablo ha sufrido la hostilidad de gente que... No es que le hayan traicionado porque eran amigos, no es que sean amigos, que es la soledad. No, gente que está en contra de él y que simplemente no lo traga. ¿Tienes a alguien que no te trague? Sufres dolor de alguna manera. Ya no solo personas, circunstancias, enfermedad, lo que tú quieras, pero cosas que te causan y te provocan dolor y que te provocan verdaderamente vulnerabilidad. Por más grande y espiritual que seas, ni Pablo se libra de eso. Dolor, porque hay situaciones, hay personas y situaciones indeseables y suceden y provocan dolor. Luego, versículo 16 dice, en mi primera defensa, Pablo, el apóstol Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo. Ya ni Lucas está conmigo.
Estoy solo. En mi primera defensa nadie me ha defendido. Nadie estuvo conmigo. El Señor no se lo tenga en cuenta. Yo lo llamo decepción. Porque a veces no es traición, a veces es simplemente que la gente tiene su vida. Tito está en Dalmacia, el otro en Éfeso. Y tienen que hacer sus cosas y quizá otro ha tenido temor o no ha sido suficientemente valiente como para hablar. Y es una decepción porque yo esperaba otra cosa. Con lo que yo he dado por el Evangelio, con lo que yo he hecho, con todo lo que... ¿Alguna vez has pensado eso? Con todo lo que yo y ahora... ¿Alguna vez has dicho algo así? ¿O has pensado algo así? Claro, pues encima y ahora, y decepción. Y eso te hace vulnerable. Y eso te pasa a ti. Y eso me pasa a mí. Y eso les pasa a todos. Y a la gente que está fuera les pasa. Y los convierte en vulnerables. Entonces no creas nunca la fachada tremenda de felicidad y mientras haya sexo y mientras haya salud y mientras haya viajes y mientras haya dinero. La gente es vulnerable, muy vulnerable. La gente, incluso los que te hacen daño, cuando al final hurgas un poco y si tienes el corazón conforme al corazón de Dios, te dan lástima. Y puedes sentir lo que Jesús sintió en la cruz cuando dijo perdónanos. La gente es vulnerable. Las personas tienen necesidad. Tú tienes necesidad. Nosotros también. Yo también la tengo. La gente que está afuera tiene esa necesidad. Y me encanta en todo ello la actitud de Pablo. Pablo es un hombre que en plena necesidad, en plena vulnerabilidad, no desarrolla amargura. Satanás intenta que todo esto le traiga amargura, pero él dice, el Señor no se lo tenga en cuenta, el Señor está conmigo. No solamente los perdona de corazón, no se lo tiene en cuenta, pide a Dios que no se lo tenga en cuenta y además dice, y el Señor estará conmigo y me dará fortaleza para que por mi testimonio otros conozcan al Señor Jesucristo. O sea que convierte toda esa situación en un arma evangelística. Pablo no tiene a nadie que se le ponga al lado. En cuanto a ejemplo, este hombre... Espero saludarle un día. Increíble cómo él gestiona esto. Pero a lo que voy yo es que si alguien como Pablo desnuda su alma y muestra la necesidad profunda de cercanía, ¿cuánto más tú? ¿Cuánto más yo? ¿Cuánto más cualquier persona que te rodea y que nos rodea necesita esa necesidad porque hemos sido creados con esa necesidad? Por lo tanto, a lo que voy, procura venir pronto a verme. Ese es el reto para ti. Y mira esta frase. Mira esta frase que es nuestro título hoy. La voy a desgranar en cada una de sus palabras. La primera, procura. Procura. Procura tiene que ver, es un mensaje de esfuerzo. Es un mensaje de esfuerzo. El mensaje que Dios te da en esta mañana es que te esfuerces. Que te esfuerces. Esfuérzate. Esfuérzate, como le dijo a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Huye de esa filosofía de cristianismo light que solamente consiste en a ver quién predica hoy. A ver qué me dan. Procura tú. Procura y esfuérzate. Y pon toda la carne en el asador. Pon todo tu empeño en ello porque es necesario. Vivimos una época en la que creo que sobran teólogos y hacen falta soldados. Gente que procure, gente que sea valiente, gente que sea capaz de ser proactiva, que no esté a la espera de cosas que ocurran y después se queje porque el cristianismo no me ofrece lo que yo pensé que me iba a ofrecer. Procura, tú, muévete, haz algo. Esa frase tan española de ponte las pilas y que a veces tomamos y decimos, me tengo que poner las pilas. Póntelas. Segunda, procura venir. Venir. Venir es que alguien te está llamando. Es un mensaje de acercamiento. Es en la misma línea. Hermanos, es lamentable ese cristianismo de recibir, de venid a mí. Venid a mí, lo dijo Jesús. El llamamiento de Jesús siempre es a que vengamos a Él y que vayamos a la gente. Procura venir, procura acercarte, procura ser tú el que sale de ti mismo, porque para hacer esto necesitamos salir un poco de nosotros mismos. Y yo confieso
que mis peores momentos, tengo muchas cosas en las que pensar y tengo muchos fantasmas interiores contra los que luchar. Tengo muchas historias mías. Confieso que mis peores momentos son cuando estoy encerrado con ellos. Mis mejores momentos son cuando procuro ir y hacer algo por otros. Se me desenreda mi madeja y se me solucionan cosas solas cuando voy a dar la vida por otros, que en definitiva es lo que Jesús hizo, venir. ¿No sabes tú que Jesús pudo hacer todo lo que hizo con un gesto desde el cielo, así con un guiño, y salvarnos a todos por decreto? Pero vino a dar la vida, se movió, se despojó, dejó su trono de gloria y lo cambió por este barro, por nuestro pesebre, por nuestra miseria. Teniéndolo todo, siendo rico, se hizo pobre. Procura moverte, procura venir. El cristianismo no consiste en una actividad concreta, es una vida de esforzarse en salir de uno mismo. Cristianos ensimismados, me encanta esa palabra, me gustan los idiomas mucho y una palabra del español que más me gusta es ensimismado, porque expresa muchísimo, en sí mismo, ensimismado. Hay mucha gente ensimismada. Procura salir de ti mismo. Porque hay gente que está en soledad, en traición, en decepción. Porque por más que veas otra cosa, procura salir. Siguiente palabra, pronto. Pronto, es un mensaje de urgencia. Ya se lo dijo Jesús a Judas, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Escúchame, no nos queda mucho tiempo. Eso de sí, no, yo sé que tengo que, pero bueno, ya en algún momento ya déjame a mí, que yo a mi ritmo. Pronto. ¿A qué estás esperando? Pronto. O sea, saliendo de aquí hoy. Procura que esto te afecte, pero pronto. Pronto. Porque el tiempo es corto, mi hermano. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? Yo no quiero asustar a nadie, porque y luego a veces los jóvenes dicen, oh, claro, tú ya tienes todo el pescado vendido, pero a mí me gustaría casarme, a mí me gustaría, no sé, vivir un poco también. Si yo eso lo entiendo. Y eso lo viví, yo también lo he vivido como joven, y yo siempre he querido, y cuando mi padre a mí decía y hablaban y nos ponían esas películas, ¿no?, de como Ladrón en la noche, yo decía, madre mía. Y luego yo me despertaba de noche a ver si estaban mis padres allí y me había quedado yo por baboso con unas inseguridades y unos miedos. No vivas con miedo. Maranata, Cristo viene, ya lo decían los apóstoles en su tiempo. Entonces yo no sé, el día y la hora no lo sabe nadie. Lo que sí sé es lo que dice la palabra del Señor, que está hoy mucho más cerca de nosotros el día que cuando creímos. El día viene. Y lo que sí sé, y yo creo que vas a tener tiempo de todo. Tranquilo, tranquila. Todo lo que el Señor tenga para ti, nada se va a quedar, y vive la vida y disfruta. Como dice la palabra, joven, alégrate en tu juventud, disfruta. Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vive. Pero vive cada día como si el Señor fuera a venir mañana. Esa es la clave. Vive cada día como si fuera el último. Vive cada día como si fuera el último. Si predicas, si hablas, piensa. Yo sé que tenemos que ser sabios y que tenemos que ver el tiempo y la ocasión, pero hay veces en que conviene pensar, si solo tuviese yo un minuto, si fuese como Pablo, que sé que me van a ejecutar, si solo tuviese un minuto y me dejaran hablar un minuto, ¿qué diría? De verdad, hablaría de la cruz de Cristo. ¿De qué vas a hablar? ¿En un minuto? ¿Qué vas a preguntar? ¿Que si ganó el Madrid? ¿O cómo va Ucrania? Pero si eso son cosas que se suceden y se repiten constantemente, piensa en lo esencial y hazlo pronto. Hazlo pronto. Hazlo pronto. Yo espero vivir muchos años, hasta los 130 mínimo. Hay 2 hermanas ahí que las tengo, que son jóvenes y que tengo el pacto hecho con ellas. Cuando yo tenga 130, ellas tendrán 99 y yo escucharé su testimonio. Espero vivir muchos años. Mi familia es longeva y bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Pero sí te digo que las decisiones, no sé que tendré y cometeré fallos, pero las decisiones más importantes de mi vida ya están tomadas. Ya están tomadas. Asegúrate de eso. Y tienen que ver con lo eterno. Procura venir pronto. Y luego termina la frase diciendo, procura venir pronto a verme. A verme. Me gusta esto que Pablo dice, es un mensaje de humanidad.
Pablo es un hombre espiritual donde los haya. No hay hombre más espiritual que Pablo, pero no es una espiritualidad pretendida. No es una espiritualidad fingida, no es un hombre que levita y todo el día hablando en lenguas y reprendiendo demonios. Es un hombre muy normal, muy natural. Come 3 veces al día, tiene sus necesidades fisiológicas como cualquiera y hasta necesita que Timoteo, al que quiere profundamente como un hijo, venga a verle, porque tiene situaciones que le hacen vulnerable. Entonces lo que necesita es una cercanía humana. Y decía yo al principio que este es el mensaje de Dios para ti. Procura venir pronto a verme. Te lo está diciendo Dios a ti. Como Pablo se lo dijo a Timoteo, te lo está diciendo el Señor a ti. Procura moverte pronto a ver a alguien. Ni siquiera está diciendo, ven aquí y ponme en manos. Ven aquí, ora por mí. Ven aquí, reprende un par de demonios. Ven aquí y a ver si sucede un milagro, como porque yo esto lo he vivido con Silas, que se soltaron las cadenas y se abrieron las puertas y el Señor cegó. Procura venir a verme, si lo que quiero es estar cerca. Si lo que necesito ahora mismo es el toque humano, de cercanía. ¿Y crees que eso reconfortaría el corazón de Pablo o no? En otra ocasión, en la primera carta le escribe, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, sabiendo de tu fe no fingida que habitó en tu madre y en tu abuela y estoy seguro de que en ti también. Quiero verte. Pablo es un hombre espiritual donde los haya, pero tiene una vulnerabilidad. ¿Qué te hace pensar que los demás no tienen esa vulnerabilidad? ¿Te crees que estás solo? Todos tenemos esa vulnerabilidad, pero el mensaje es, procura salir de tu vulnerabilidad, porque desde tu vulnerabilidad bendices a otros en las manos del Señor, como los panes y los peces, absolutamente insuficientes para 5.000 personas. Pero en las manos de Jesús, multiplicados, alimentan a gente. Y yo, absolutamente insuficiente, bastante tengo con lo mío. Pues procura salir y hazlo pronto. Porque Dios se encarga de lo tuyo cuando tú, en su nombre, bendices a otros. Y sales a amar a otros, a abrazar a otros. Y en ese abrazo humano, incluso sin grandes profundidades teológicas, sin grandes revelaciones espirituales que no necesitas decirle un sueño que has tenido, que solamente necesitas estar y acercarte. Y en eso, Cristo es visto en ti. Y en cualquier momento asoma por las ventanas y bendice a las personas, las toca. Quiero referirme un momentito a nuestro lema del año. Nuestro lema del año es no estamos solos. Y cuando pensamos en esta imagen, hay 2 cosas en esta imagen. Hay 2 cosas. Y las 2 son para nosotros. La primera es que todos cuando vemos eso y el mensaje, no estamos solos, y el hermano que nos ayudó con esta imagen gráfica, siempre tratamos de que la imagen gráfica transmita algo. La primera cosa que transmite es una cruz. ¿O no? ¿Ves la cruz? No estamos solos, ¿por qué? Por la cruz. Es la cruz. No estamos solos porque Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por nosotros y vino a rescatarnos, construyó un puente de manera que no estuviésemos eternamente separados de Él. Lo que tenemos, lo tenemos en Cristo, es fantástico, pero lo tenemos porque Él vino. La cruz hace que no estemos solos. Y nunca estaremos solos. Y por eso hemos estudiado el libro de Job. Porque a personas buenas les suceden cosas malas, pero nunca están solos. Y eso hace la diferencia, totalmente. Pero eso es una parte, esa es la parte de Dios. Hay otra parte que no solo es la cruz, es un montón de gente, ¿o no la ves? Es un montón de gente. No estamos solos también por las personas. Y Dios puede manifestarse de 1000 maneras sobrenaturales, pero le encanta manifestarse de forma muy natural a través de gente, a través de personas. Y no necesitas ser perfecta, no necesitas ser perfecto para ser un instrumento de sanidad, de salvación, de consuelo, de bendición, de fortalecimiento, de espiritualidad. Pero procura venir pronto, procura salir de ti mismo, procura caminar, procura hacer algo, procura moverte. Por lo tanto, a mí esto me da de nuevo dos variantes, aprendiendo a aplicar en nuestra vida estas dos realidades, la cruz de Cristo y la gente. Me da 2 realidades en las que tenemos
que aprender más y más a involucrarnos. La primera es la naturaleza de la Iglesia. La naturaleza de la Iglesia. La naturaleza de la Iglesia requiere de nosotros este reto. Procura venir pronto a verme. La Iglesia es mucho más que una actividad espiritual, que una serie de reuniones, que una serie de actividades, que una serie de cosas que hacemos porque tenemos una misma ideología o una misma fe. Es un cuerpo. Es un cuerpo en el que nos necesitamos los unos a los otros. Y me encanta ver lo que sucede entre la gente de la Iglesia más allá de las actividades eclesiales. Procura salir de ti mismo y ver en qué puede ser útil a alguien. Es muy común que cuando llegamos a la Iglesia hacemos nuestros propios guetos. Hacemos nuestras propias murallas. ¿Por qué nos sentimos bien? ¿Y por qué hemos comprado la idea de que la Iglesia debemos sentirnos bien? De ahí viene después que escojo esta iglesia o escojo la otra según me sienta bien o no. No tenemos la idea de que yo estoy aquí porque quiero ser de bendición a alguien, quiero aportar a alguien. Y luego nos parece que solo aportamos cuando subimos al púlpito o hacemos alguna cosa así muy visible. Pero Dios te llama a que procures salir pronto a hacer algo en el entorno de la iglesia. Hay un propósito en la iglesia que es el compañerismo. Y que muchos le dan una importancia como secundaria. Aquí venimos a servir al Señor, aquí venimos a adorar a Dios, a ayunar, y todo lo que no sea eso es carnal. Y te quiero decir algo, cuando hacemos actividades de compañerismo, las hacemos para fomentar la relación entre unos y otros. Y es tan importante que Dios te está diciendo, procura salir, procura venir pronto a verme. ¿Puedes creer que alguien te está necesitando? ¿Alguien está necesitando algo de ti? Y no estoy hablando de dinero. Si Dios te dice, si Dios pone en tu corazón que des una ofrenda a alguien, bendito sea, y bendito hermano, bendita hermana que la reciba, verás cómo Dios lo usa también. Pero no estoy hablando de eso específicamente, estoy hablando de ti como persona, de salir de nosotros mismos. Eso sucede en la iglesia, de que tus relaciones fuertes estén dentro del cuerpo, que estén dentro. Que tu acercamiento a las personas no sea simple y llanamente por afinidad que te hace sentir bien, sino que sea precisamente porque no hay afinidad, pero ves una necesidad. Es que esa persona, ¿sabes qué pasa? Que te necesita a ti, necesita un poco de lo que tú tienes. ¿Por qué no le bendices? Y no hace falta que le vengas con grandes profecías, solo acércate y procura hacerlo pronto. Porque eso es cristianismo. La otra vertiente no es solamente la naturaleza de la iglesia, es la naturaleza del evangelismo. No sé cómo pretendemos o cómo pensamos evangelizar a nuestra sociedad, pero te lo voy a decir, el evangelio es un mensaje de salvación, pero es más que un mensaje. Es más que mera información, es acercamiento a la gente. No existe. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? ¿Cómo les va a llegar el mensaje si no vamos a ellos? La predicación del evangelio es una siembra, es una pesca. Y hemos escuchado de esto, ¿no? Muchos estilos, pero con todos los estilos que hay y con toda la información que tenemos, la pesca y el sembrar, por ejemplo, tiene tantas fases. Y no siempre se trata de llegar con el versículo adecuado, se trata simplemente de ir, de acercarse. En Motilla del Palancar estamos viviendo acercamientos a la gente con charlas, con música, con charlas ¿de qué era? Estoy sordo, Pedro. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¡Buah! Y dice la hermana, bueno, inteligencia tengo, una poca, y emocional también. Vamos a ofrecer unas charlas de inteligencia emocional. Y se empezó a preparar porque, bueno, inteligencia emocional, y empezó a prepararse en ello y hacer unos
unos cursos y saber para poder dar de ello. Y luego resulta que tienen relación con un vecino, y él es doctor, y conoce a la esposa en el parque y le dice, ¿vosotros sois los que vais a dar? Sí, ¿y de qué vais a dar las charlas? De inteligencia emocional. Y dice, porque mi mujer es catedrática de inteligencia emocional. Da charlas de no sé qué, de inteligencia emocional, porque ella es no sé qué. Y ella decía, Señor. Pero ya por ahí empezó un contacto también. Y entonces, ¿sabe lo que hizo? La invitó a que diera ella las charlas. Pero tú qué te crees, la gente está sola. La gente tiene titulaciones, pero la gente está deseando que alguien toque humanamente su vida. Y tú dices, pero eso no es evangelizar ya, pero escúchame, eso es sembrar, eso es preparar el terreno. El terreno hay que prepararlo muy bien. Y vivimos en una España que está tan baqueteada de tanta historia y tan dolida que no empezamos en cero, empezamos en bajo cero aquí. Hay que preparar el terreno muchas veces. ¿Y sabes en qué consiste preparar el terreno? En acercarse. El problema es que la mayoría de los cristianos, por estadística, después de 2 años de creyentes ya no tenemos amigos fuera. Porque los amigos están... Porque hemos predicado tanto de que no nos mezclemos y de que no nos contaminemos. Para mí es un reto. Para mí es un reto acercarme a personas y hablarles de Cristo. Hablar de Cristo a veces no es fácil. Necesito primero invitarles a un café. ¿Y cómo los invito a un café si ni siquiera tenemos relación? Dios te está hablando a ti. Procura venir pronto a verme. Hay gente que está esperando esto. Y tú dices, bueno, pero esto, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que me lo está diciendo Dios a mí? Sí, te lo está diciendo Dios a ti. Termino. Te lo está diciendo el Señor a ti. ¿Sabes por qué? Porque si lees el capítulo 25 de Mateo, después de la parábola de las 10 vírgenes y después de la parábola de los talentos, hay un punto en el que dice el subtítulo dice el juicio de las naciones. Y viene gente, ¿no? Y el Señor pone y dice, aquí a mi derecha, aquí a mi izquierda, vosotros ovejas, vosotros cabritos, lo dice el Señor. Cabritos a mi izquierda, dile tú, cabrito o cabra a una oveja. Decía, pastor, que ha dicho que somos cabras. Bueno, Jesús dijo, a mi derecha ovejas, a mi izquierda los cabritos, y dice, vosotros benditos, porque estuve enfermo, estuve en la cárcel, estuve hambriento, estuve desnudo. ¿Has leído el pasaje? Y vinisteis. Y dicen, ¿cuándo? Y dice el Señor, cuando uno de estos pequeños lo necesitaba y lo hicisteis, era yo, me lo hicisteis a mí. Lo mismo a los otros, pero al revés. Pero ¿cuándo te hemos visto a nosotros? Nosotros hemos, Señor, pero vamos a ver, ¿cómo malditos al infierno preparado? Pero si hemos en tu nombre echado fuera demonios, hemos hecho cosas increíbles en tu nombre, dice el Señor, sí, pero no os conozco. Con lo cual, la vida espiritual nace de un encuentro con Jesucristo, es por gracia, por medio de la fe, y es un milagro espiritual. Pero ese es el nuevo nacimiento. Pero la vida espiritual consiste constantemente, para aquellos que dicen, que son así como el gnosticismo antiguo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la carne es pecaminoso y solamente lo espiritual es lo que nos edifica verdaderamente. La vida cristiana tiene mucho de relacional. Muchísimo. Cristo se manifiesta en el día a día, en el toque humano, en la cercanía, en el trato que tenemos unos con otros. ¿Por qué conocían a los cristianos? Por cómo se trataban los unos a los otros. Decían, mirad cómo se aman. ¡Wow! Tenemos dinero, tenemos ciudadanía romana, tenemos acceso a placeres, tenemos todo en la mano, pero no tenemos lo que esta gente tiene. Yo quiero lo que esta gente tiene y renuncio a lo que tengo por tener el amor que ellos tienen. Porque lo necesito, porque por dentro estoy vacío, porque estoy lleno de inconsistencias, de traiciones, de soledad, de dolor, de decepción. Procura venir pronto a verme. Por lo tanto, es Jesús quien te lo está diciendo.
No, pero es que a lo mejor mi jefe, a lo mejor mi esposa, no, es Jesús. Es Jesús quien te lo está diciendo. Es Él quien lo pone en tu haber. Es Él quien lo ve. Es Él quien lo premia. Evangelismo tiene mucho que ver con eso. Iglesia tiene mucho que ver con el acercamiento, con el toque. Mucho más que con las actividades. Las actividades son importantes y necesarias y nos gozamos en ellas y damos gracias a todos los que sirven. Pero te digo, huye de esa idea de cristianismo que simplemente recibe. Cristianismo que vive para recibir, a ver qué es lo que tiene para darnos el Señor. Huye de la idea de que la vida espiritual es algo etéreo. Y piensa que la vida espiritual son cosas que hay que hacer. Son cosas para las cuales hay que moverse, hay que levantarse. Gracias al grupo. Vamos a cantar y terminamos. Y huye de esa idea de que cristianismo es ir a la iglesia que más te guste. Voy a ver si en este me siento un poco más. Descubre dónde el Señor te pone. Y donde el Señor te pone, sé fiel. Y aprende a amar a los que están a tu alrededor y aprende a servirles con todo y a darlo todo. Y procura hacerlo pronto, porque eso es lo que el Señor te está diciendo. Y del mismo modo que Pablo lo decía, siendo un ser increíble, con una potencia espiritual, de pronto se le escapa un suspiro y deja ver lo que hay dentro del corazón. Así eres tú y así, no te engañes, así son todos, hasta el más duro, hasta la más dura, así son, lo están necesitando. Y el Señor, espero y pido a Dios que te diga a ti hoy, que tú hoy recibas esas palabras y tomes en tu corazón el reto de hacer algo pronto, moverte pronto, de que tu vida cristiana cambie de una inactividad a una actividad. No un activismo de hacer cosas para ser visto, sino bendecir personas. Y Dios te va a honrar de una manera que no lo esperas. Te va a bendecir de una manera que no lo esperas. Va a hacer que tu propia vida florezca mucho más allá de lo que crees. A eso nos llama el Señor en este tiempo. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Yo no sé si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo. Si tú estás hoy aquí y no le conoces, no le has dado tu vida, quiero invitarte también a que le des tu corazón, a que le conozcas. Y quiero invitarte a que después, ahora cuando terminemos, pases aquí, al frente, aquí a este lado, para que podamos orar contigo. Si no conoces a Jesús y dices, quiero conocerle. ¿Hay alguien aquí así? Cerramos nuestros ojos, por favor, vamos a orar, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Si tú quieres dar tu vida a Jesús y pasar después aquí, levanta tu mano un momento que yo pueda verte. Quiero incluirte en esta oración, terminando. Cualquier persona que esté aquí y que quiera aceptar a Jesús, darle su corazón, en cualquier lugar de la sala que estés, déjame ver tu mano un momento y ven después al final oramos juntos. Cualquier persona. Amén. Ok, vamos a orar. Dios te bendiga. Acompáñanos después, ¿ok? Cuando terminemos y nos vayamos, vamos a orar juntos. Si hay alguien más, este es el momento para orar por ti. Incluso si no levantas tu mano, pero ven después, si está en tu corazón, Dios te bendiga. Ven después y vamos a orar juntos. Señor, gracias. Gracias porque nos has amado y porque esto es lo que tú hiciste, Señor. Que viniste. Cuando el tiempo se cumplió, viniste a vernos, viniste a salvarnos. Viniste a darnos tu vida, a darnos ejemplo, a ser para nosotros lo que ninguno podíamos ser, a hacer por nosotros lo que nadie podía hacer. Y aquí venimos, Señor. Yo pido por la iglesia, por cada persona, hermano y hermana, Señor. Despierta nuestro corazón para responder al llamado y entender, Señor, que no estamos solo para recibir bendición, para vegetar como cristianos y sobrevivir en este tiempo difícil, sino para con mucho más empeño movernos, ser valientes y procurar venir pronto a ver a aquellos que nos necesitan, porque venimos en tu nombre, porque eres tú quien nos encomienda. Independientemente de nuestros errores y faltas, pon en nosotros tus ojos, tu mirada, Señor, tu corazón. Gracias, Padre. Y oro por estas personas que han levantado su mano, que puedan conocerte, Señor. Que puedan conocerte, que puedan escuchar más de ti, acercarse a ti, nacer de nuevo, crecer en ti, Señor, fortalecerse. Gracias por el milagro de la salvación. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.